hoy continuar con algo que comenzamos la semana pasada, y la semana pasada comenzamos hablando acerca del fundamento de nuestras decisiones. ¿Cuál es el fundamento de las decisiones que tú tomas? ¿Quién dirige tus decisiones? ¿A dónde recurres para tomar decisiones? ¿Cuál es lo que guía? ¿Qué es lo que guía tus decisiones? Cuando tú decides, por ejemplo, casarte, decides buscar un trabajo, decides congregarte, decides moverte de una ciudad para otra. O sea, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que te ayuda? ¿Cuál es el criterio al cual tú recurres para tomar esas decisiones? Comenzamos hablando acerca de esas decisiones, más bien acerca del fundamento de nuestras decisiones. Y yo quiero hacer un breve repaso porque tenemos mucho que cubrir en el día de hoy y quiero conectarlo. Empezamos señalando que estamos en tiempos difíciles, obviamente, y esos tiempos nos han forzado a tomar decisiones, aun cuando aquellas no nos gusten. Hablamos de una pandemia que nos obligó a decidir, de una campaña publicitaria sucia para las elecciones, diseñada para desinformar y confundir, además de los sucesos que nos rodean en el diario vivir y que pues demandan una resolución de parte nuestra, demandan que tomemos partido, que nos pongamos de un lado o otro. Les hablé algo muy fuerte de lo cual Dios me habló, con lo cual Dios me confrontó cuando escuché en qué se basaba un pastor para tomar decisiones. Y Dios me dijo: ¿desde cuándo las decisiones de mis hijos se toman por sentimientos y no por mis mandamientos? Usted y yo no tenemos la opción de buscar decisiones en emociones o sentimientos. Tenemos que dirigirnos a la palabra de Dios. Les dije que lo que va a definir nuestra vida y el legado que vamos a dejar son las decisiones que usted tome hoy. Eso va a decidir su futuro y va a tener consecuencias. Dios, esto es algo de lo cual Dios me habló en el día de hoy mientras lloraba y me preparaba para esta prédica, y Dios me dijo lo siguiente: me dijo, yo te voy a demandar por dos cosas como pastora y como líder espiritual. Primero, ¿qué hiciste con la familia natural que te di? ¿Cuál fue el testimonio que le diste a tus hijas? O sea, ¿qué testimonio le diste a tus hijas? Para que ellas puedan tomar de ese testimonio y utilizarlo en su propia vida y que sean de bendición o edificación para ella. Lo segundo, por lo cual Dios me dijo que me iba a demandar el día que estuviera en su presencia, es que, ¿qué hiciste con la familia espiritual que yo te di? O sea, ¿qué enseñanza le diste? O sea, ¿qué le enseñaste? ¿Le enseñaste mi palabra? ¿Le mostraste mi palabra? ¿Le diste mi instrucción? ¿Le enseñaste mi ley, mi mandamiento? Porque en ambos casos yo soy responsable delante de Dios por enseñarles la verdad, aunque no les guste o no la reciban. Puede ser que a usted no le guste lo que la palabra de Dios dice, pero es su palabra y se va a cumplir. La decisión incorrecta va a traer arrepentimiento, la pérdida de la salvación y además va a afectar las generaciones futuras. Aclaré que no era mi intención, y no lo es hoy tampoco, maldecir, asustar ni manipular a nadie con lo que estaba enseñando. Yo le estoy enseñando la verdad. Usted la toma o la deja. Hablamos del sacerdote Elí y recurrimos a 1 de Samuel en el capítulo 2, el versículo 30, y luego del 32 al 34, y vimos que Elí se quedó pasivo y tolerante ante el pecado de sus hijos, y eso le costó el propósito, la salvación en la vida suya y la de sus hijos. Mire qué importante. Yo no le estaba mintiendo cuando le dije que la importancia de las decisiones, cómo afectan las decisiones nuestra vida y nuestra familia. Y hoy voy a continuar enseñándole eso. Así que la iglesia hoy está pasiva, sin hacer nada ante los avances del enemigo en la política, ubicando a sus representantes, a los representantes del reino de las tinieblas, en lugares de prominencia, no solo para dictar el tipo de vida que debemos llevar, sino para obligarnos a aceptar las leyes del reino de las tinieblas. Entonces, cuando usted y yo quedamos pasivos, cuando usted y yo no hacemos nada, estamos apoyando y respaldando a los representantes del reino de las tinieblas. ¿Y qué hace la iglesia? Nada, bien, gracias. Dios dejó claro que Elí era cómplice de los pecados de su hijo por permitirlo y no confrontarlos, por no hacer nada, absolutamente nada. La iglesia en su mayoría es cómplice. Y perdone que se lo diga, la semana pasada me dijeron, dijiste muchas veces perdóneme que se lo diga. Bueno, pues usted me va a tener que perdonar que yo se lo diga porque le estoy diciendo la verdad.
Y la iglesia en su mayoría es cómplice de lo que está sucediendo en nuestro entorno, por no hacer nada y asumir la posición de tolerancia, y otros por apoyar la maldad. Y dijimos y aclaramos la semana pasada qué pasa, pastora, cuando a alguien le decimos que eso está mal, cuando usted va y le dice la verdad a esa persona y esa persona no hace nada para corregir su actitud, sigue siendo tolerante o sigue estando pasivo o sigue apoyando la maldad. Usted hizo lo correcto delante de Dios. Entonces ya Dios no te puede demandar a ti ni te puede hacer cómplice de lo que esa persona está haciendo. Esa persona es responsable delante de Dios por lo que está haciendo. Entonces dijimos que la indecisión de hecho es una decisión y que no podemos endosar o apoyar el pecado. A continuación estuvimos hablando de la triste historia de Sansón, que se encuentra en el libro de Jueces. Lo vimos desde el capítulo desde el 13 al 16. Usted va a encontrar la historia de Sansón donde hizo desastre. Sansón es un ejemplo de alguien con un llamado de Dios que desperdició su vida tomando decisiones incorrectas, conscientemente y de continuo. Él de continuo violaba la ley de Dios. Él de continuo era un mujeriego. Él de continuo se enfurecía. Él de continuo iba y hacía acciones de violencia. Él de continuo violaba las leyes que tenía como nazareno. Fue apartado de Dios. Dios le dijo que su llamado era pues ir y destruir a los enemigos del pueblo de Dios. Ese era su llamado, destruir a los filisteos. ¿Y qué hace él? Se casa con una filistea, se emborracha, busca la venganza, y todo por razones personales, ¿ok? Por sus propias emociones. Fueron decisiones conscientes que él tomó en contra de la palabra de Dios. Y sabiendo, y a pesar de esto, él esperaba que Dios lo respaldara. ¿Y qué sucedió? Dios lo abandonó, Dios lo dejó. ¿Por qué? Porque así están muchos creyentes que viven de acuerdo a su propia opinión, ¿verdad? A mi manera, ¿verdad? Los Frank Sinatra, my way, mi manera. Así viven, pero viven de acuerdo a su propia opinión, según sus emociones lo llevan, y esperan que a pesar de eso, que a pesar de que sus emociones lo llevan a tomar decisiones en contra de la palabra de Dios, esperan que Dios los respalde. Lo que le sucedió a Sansón no fue el resultado de la mala suerte, no fue un ataque del enemigo, ni fue que Dios le dio la espalda cuando más lo necesitaba. No, él abrió la puerta al enemigo, abrió la puerta al pecado y sufrió las consecuencias de sus propias decisiones. Por eso es tan importante que usted y yo entendamos cuál es el fundamento de tomar nuestras decisiones. Cuando comprometemos los principios de Dios, no podemos esperar ni su respaldo ni su presencia. Cuando usted compromete los principios de Dios, le está abriendo la puerta al enemigo, le está abriendo la puerta al reino de las tinieblas, le está abriendo la puerta a alguien y no precisamente a Dios. Dimos otros ejemplos bíblicos: el rey Saúl, que perdió el reino, su familia, sus bienes, su vida, por desobedecer las instrucciones de Dios que le dio por medio de la palabra del profeta. También trajimos el ejemplo de David, que ambicionó a la mujer de otro e ideó un plan para enviarlo a morir al frente de batalla, luego casarse con ella, y le costó la vida de su propio hijo. La palabra de Dios, sus mandamientos siempre se van a cumplir. Ahora, queremos la bendición, pero no queremos la obediencia. Pero las bendiciones siguen a la obediencia siempre. Dejamos claro que no podemos violar los mandamientos de Dios. Les recuerdo que hablamos de varios de los mandamientos que habían sido violados por el propio David, y por otros, los mandamientos cuando son violados por el pueblo de Dios no pueden esperar la bendición de Dios. Y aquí vemos que violar los mandamientos de Dios no podemos ser, aunque no seamos participantes del hecho, vamos a ser hallados cómplices por Dios. Lo dejo bien claro. Por último, establecimos que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, que hay dos tipos de creyentes: los espirituales y los carnales. Los espirituales son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Vimos Juan 16:13, para tomar las decisiones. Esos son los que van a la palabra de Dios, buscan de Dios, reciben las instrucciones de Dios, esperan la confirmación de Dios y no se mueven hasta que el Espíritu Santo le dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la luz verde para tomar las decisiones. En cambio, están los espíritus, los creyentes carnales, los creyentes sansones, que se dejan llevar por sus propias emociones, y la palabra de Dios es bien clara. Dice que el hombre que se deja guiar por sí mismo, dice que va camino del mal, ¿verdad? Está bien claro. Aquellos que toman decisiones basadas en sus emociones y en sus sentimientos demuestran que, al igual que Sansón, no tenían una relación con Dios y menospreciaban su palabra. Eso está claro.
Sansón no tenía una relación cercana con Dios. Sansón no sabía lo que Dios quería, porque sí sabía lo que Dios quería, pero actuó en contra de la palabra de lo que Dios ya le había dado. Entonces no tenía una relación cercana con Dios, porque si no lo hubiera hecho. Voy a comenzar hoy recordándoles un versículo que vimos la semana pasada, 1 Samuel 2:30. Porque yo honraré a los que me honren. Escuche bien, yo honraré a los que me honran. Eso fue lo que le dijo Dios, el Señor, a Elí cuando lo encontró culpable de ser cómplice del pecado de sus hijos, de ser tolerante por el pecado, de ser tolerante con la maldad. Y le dijo, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Tenemos que tener cuidado en qué basamos nuestras decisiones. Así que en este día mi pregunta sigue siendo la misma que la semana pasada. ¿Cuál es el fundamento de su vida? Y cuando le dije la semana pasada que nuestras decisiones de hoy traen consecuencias para nuestras generaciones futuras, no estaba mintiendo, no estaba manipulando, ni quería ponerte temor, ni mucho menos. Ahora, vamos a la escritura para comprobar esto. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Vamos a ver varios versículos. Primero vamos a ver el versículo del 1 al 3 y luego del 15 al 16. Y la palabra de Dios dice, Deuteronomio 28, versículo 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? Dice todos, no dice algunos, no dice los que a ti te gusten, no dice los que tú escojas, dice todos. O sea, que te guste o no te guste, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tienes que aceptarlos todos para que puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Así que dice, acontecerá que si oyeres atentamente, y atentamente es atentamente, o sea, no es de oída, no es de pasada, es poner atención a lo que estás escuchando para ponerlo por obra, para poder vivirlo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos, absolutamente todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Escucha bien, porque todas las promesas de Dios son condicionales. Usted no va a encontrar en la escritura ni una sola promesa que Dios haya dado, y Dios tiene maravillosas promesas, y yo me apropio de todas las promesas de Dios y yo declaro que van a ser mías. Pero ¿sabe por qué puedo hacerlo? Porque estoy siguiendo lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice que todos sus mandamientos, si tú y yo no solamente atendemos a esos mandamientos, los escuchamos, los ponemos por obra, los vivimos, dice que seremos benditos en la ciudad, en el campo y en todas las áreas de nuestra vida. Si usted sigue leyendo el capítulo completo de Deuteronomio, va a ver la lista enorme de bendiciones que Dios tiene ahí para nosotros. Ahora fíjese bien, aquí está la otra parte de la moneda, porque como le dije, es condicional. Mire lo que dice el versículo 15. El versículo 15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aquí está. O sea, voy a desechar la voz de Dios. Dios dice que no matarás, pero yo voy a apoyar el aborto. Dios dice que no forniques, pero yo me voy a acostar con mi novio. Porque, bueno, para ver si resulta o no resulta. Dios dice no hurtes, pero yo no le voy a pagar a mis empleados. O yo le voy a mentir al IRS si no voy a pagar mis impuestos. O sea, no importa lo que diga la palabra de Dios. Yo voy a hacer las cosas a mi manera, ¿verdad? Porque, anyway, es mi manera. Es lo que yo quiero. Entonces aquí dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos. De nuevo la palabra es todos. Escuche bien. Todos es todos. Es todo en el hebreo, es todo en el arameo, es todo en el griego, es todo en el español. Es everything in English. So there is nothing that you can say about it. No hay nada que tú puedas decir para invalidar la palabra todos. Tenemos que poner por obra
todos los mandamientos. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Escuche bien, si haces lo que Dios te dice, vendrán bendiciones y te alcanzarán y sobreabundarán. Si no haces lo que Dios te dice, vendrán maldiciones y te alcanzarán y te sobreabundarán. ¿Está clara la palabra de Dios? No hay lugar a la interpretación, no hay lugar a decir, no, es que el hebreo dice, que el arameo, que el no sé qué. No, está claro. Y mire todavía versículo 16, maldito tú en la ciudad y maldito tú en el campo. O sea, ambas cosas. La maldición va a venir de una forma u otra. La palabra de Dios es clara, no deja lugar a la tolerancia, no deja lugar a la pasividad, no deja lugar a la interpretación, no deja lugar a decirle, bueno, es que a lo mejor Dios se equivocó, o es que a lo mejor Dios dijo esto. No, es radical. Dice, tenemos que cumplir todos sus mandamientos. Debemos vivir por la palabra de Dios. Debemos hacer lo que la palabra de Dios dice, nos guste o no nos guste. Period. Si hacemos la voluntad de Dios escrita en su palabra, ¿verdad? Seremos benditos. Así de sencillo. Si hacemos la voluntad de Dios escrita en su palabra, ¿qué es lo que pasa? Seremos benditos. De lo contrario, nos alcanzará la maldición. Este capítulo, como le digo, es un listado de todas las bendiciones a los que los hijos de Dios tienen derecho. Es un derecho legítimo que como hijos de Dios tenemos cuando hacemos la voluntad de Dios. El verdadero hijo hace lo que el padre le dice. Ese es el verdadero hijo. Pero también es una fuerte advertencia de lo que podemos recibir si no obedecemos la voz de Dios. Es una fuerte advertencia. Yo siempre le digo, hay solo dos caminos: el cielo o el infierno, la bendición, la maldición. Eres bendito o eres maldito. O sea, no hay dos, no hay otra opción. ¿Sí? No hay otra opción. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Para llegar allí vamos a definir qué son maldiciones primero. Y para ello debemos afirmar que el origen de la bendición es Dios mismo. Dios mismo es el origen de la bendición, porque Él te dice, si haces lo que yo te digo, yo te voy a bendecir y van a venir sobre ti bendiciones sobrenaturales. Por eso entendemos que estamos en este mundo viviendo en una guerra espiritual. Tal vez tú no lo veas, tal vez tú no lo entiendas, pero estás en una guerra espiritual. El mundo que se ve con el mundo que no se ve. Tú tal vez crees que porque te paras y empiezas a hablar y abres tu boca y dices cosas que te parecen que son tuyas, déjame decirte que esas cosas están siendo influencia en este entorno y en el otro también. Así que ten mucho cuidado con las palabras que pronuncia. La bendición es sobrenatural porque viene de Dios y Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios espiritual. Por tanto, Él está bendiciéndote en lo natural con aquellas bendiciones sobrenaturales. Y Dios quiere y puede bendecir a su pueblo y está dispuesto a hacerlo, pero tiene una promesa condicional y es que haga su voluntad. Y Él te dice, sigue mis mandamientos, haz mi voluntad y todo lo que yo te digo y serás bendito. Así de simple. Si tú haces la voluntad de Dios aquí en la tierra, no hay nada, absolutamente nada que el diablo pueda hacer para impedir que tú recibas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Ahora voy a darles una definición de bendición. Esta es una definición que mi esposo usó y que la quiero usar porque me han gustado mucho. Y él definió bendición de esta manera. Él dice, bendición es ser empoderado para tener éxito contra todas las probabilidades. Fíjate bien, me gusta esa definición, es ser empoderado para tener éxito contra todas las probabilidades. No importa lo que el enemigo haga, no importa de la forma que el enemigo se levante contra tu vida, cuando tú eres bendecido, nada ni nadie te puede tocar. Escucha bien, ¿por qué? Porque estás bajo la sombrilla de la protección de Dios, porque Dios está bendiciéndote. Eres bendito, así como dice la palabra de Dios, eres bendito en la entrada, eres bendito en la salida, no hay plaga, no hay enfermedad que te toque, estás arriba, no estás abajo, tus pies no darán a resbaladero, nada te puede tocar, ni a ti ni a los tuyos. ¿Por qué? Porque estás bendito, porque estás bajo la protección de Dios. Ahora, eso quiere decir entonces que maldición es ser empoderado para fracasar en todo y que todo le vaya mal. Escuche bien, ser empoderado es
ser maldito es estar empoderado para fracasar. Empiezas una y otra vez algo y una y otra vez y estás trabajando y estás obrando y estás tratando y las cosas salen mal o salen medio regular y estás viviendo para sobrevivir y no para bendecir. Vivir para sobrevivir es tener lo justo, es tener aquello lo indispensable para vivir, pero no más. Estás dentro del reino de Dios, pero aún hay maldiciones en tu vida que están vigentes y operando. Por eso es tan importante que entendamos cuáles son estas bendiciones, ¿verdad? Y hay dos tipos de creyentes nada más: los que están bajo bendición y los que están bajo bendición. Unos están bajo maldición y otros están bajo bendición. Esto alcanzan tanto en el mundo como acá. Aquellos que están en el mundo obviamente no pueden estar en bendición porque no están viviendo la voluntad de Dios. No hay términos neutrales, no hay términos medios, no hay terceras opciones. Solo existen dos caminos, ya se lo dije anteriormente: el cielo o el infierno. Punto. No hay terceras opciones. No hay nada que usted y yo podamos estar. O está sobre tu vida, familia, matrimonio, hijo, finanzas, la bendición de Dios, o está la maldición de Dios. Así de simple. Tenemos que estar completamente seguros de que estamos protegidos, que estamos bajo la bendición de Dios y no expuestos a la maldición. La maldición es un poder maligno que se genera para que no alcancemos la bendición de Dios y el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora, escuche bien. La primera vez que encontramos una maldición en la Escritura lo encontramos en Génesis capítulo 13, en el versículo 14, donde el Señor empieza por maldecir la tierra, maldice la serpiente por causar el pecado de Eva y de Adán. Y ahí, si usted va a ver, la palabra maldición es la palabra maldecir. Dios habló mal de la tierra, habló mal de la serpiente. Le dijo: por tanto te arrastrarás, del polvo comerás. Vemos la maldición de la serpiente. Vemos que le dice a la tierra, maldice la tierra y dice: con el sudor de tu frente vas a trabajar. Y desde entonces la tierra se opone a ser tratada, a ser cultivada. Y aquellos que trabajan la tierra saben que tienen que pasar mucho trabajo. Necesitan una yunta de bueyes para poder excavar y poder trabajar y poder sembrar y recoger la cosecha. Y desde ese entonces ya no tenemos el Edén que había en aquel momento, donde estaba todo el tiempo florecido, donde no necesitaba estaciones para los cultivos. ¿Por qué? Porque había bendición sobreabundante. Una vez que la maldición vino a la humanidad por medio del pecado, cuando Adán y Eva abrieron la puerta al pecado, entonces ¿qué sucedió? La maldición vino a la tierra y vemos que el acto de maldecir provoca una maldición. Y esto es importante que lo entendamos. La Escritura, Proverbios, dice que el poder de la muerte y de la vida está en la lengua. Y dice además que muchos están comiendo los frutos de su propia lengua. Escuche bien, porque esto es importante. Y yo he descubierto, por ejemplo, que personas que se han pasado toda su vida maldiciendo a otro, hablando mal de otro, son personas que hoy en día están sufriendo de Alzheimer. Y esto es importante que lo entienda. La maldición no viene sin causa. Algo sucede. Lo malo ejerce su poder siempre sobre aquellos que no están viviendo en bendición, ejerce su poder sobre aquellos que han abierto una puerta. Por eso es que la pelea con el diablo es tan grande. Mire, el diablo no está peleando por tu carro, el diablo no está peleando por tu finanza. A él no le importa eso. El diablo no quiere quitarte nada de eso, ni tu casa, ni tu finanza, ni nada, porque a él no le importa eso. ¿Para qué lo quiere? No. Él lo que no quiere es que tengas nada de parte de Dios. Él no quiere que seas bendecido por Dios. Él quiere cortar la bendición en tu vida. Él quiere que vivas en maldición. Y sobre todo, lo que él está peleando es mantenerte fuera de la bendición y que nunca llegues a alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Eso es lo que quiere el diablo. Recuerda, maldecir. ¿Sabe cuántos padres maldicen a sus propios hijos? ¿Sabe cuántos padres le dicen a sus hijos: no sirve, no eres bueno, eres malo, nunca vas a llegar a nada, tú vas a ver que vas a ser un fracasado? Es que ¿por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Por qué no puedes ser como aquel otro niño o niña? A las hijas le dicen: ¿sabes qué? Tu marido te va a dejar, nunca vas a ser feliz. O sea, están maldiciendo a sus niños desde pequeño.
Tenemos que tener cuidado. Le dicen tonto, basura, rebelde. Cuántas cosas terribles le están diciendo a los hijos. Nosotros mismos estamos imponiendo maldiciones sobre nuestros hijos. Tenga cuidado, y en este día, si usted es uno de esos que le ha hablado de alguna u otra forma a sus hijos de esta manera, cancele ahora mismo y rompa toda maldición sobre la vida de sus hijos. Es importante que usted lo entienda. Nosotros los padres tenemos un poder espiritual que podemos imponer a nuestros hijos y los podemos maldecir de por vida. Rompa eso. Y si usted dice, bueno, mi madre no conoce de Cristo y me maldijo, me dijo todas esas cosas que usted dice y mucho más, usted no tiene ni idea. Bueno, es ahora mismo, ahí donde usted está, diga, yo renuncio a toda maldición que haya sido impuesta por los dichos de la boca de mi padre, de mi madre o de cualquier persona sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Ahí mismo renuncie, quítele el derecho legal a esa maldición. Diga conmigo, Padre Celestial, yo renuncio a toda maldición que haya sido impuesta por los dichos de la boca de mis padres, de familiares, de amigos, de líderes espirituales. Yo renuncio a toda maldición que haya venido a mi vida y rompo esa maldición y declaro que soy libre en el nombre de Jesús. Ahora mismo yo vengo atando toda maldición que haya venido sobre tu vida y en el nombre que es sobre todo nombre. Ahora toda maldición que haya venido por los dichos de la boca de alguien sobre tu vida, la ato y la echo fuera de ti y te declaro libre. Ahora cancelo, anulo, deshago, destruyo toda maldición que haya venido sobre tu vida por los dichos de la boca de alguien, de un esposo, de un cónyuge, de una mujer, de un hijo, de un padre. Ahora mismo se rompen las maldiciones sobre tu vida y te declaro libre en el nombre de Jesús. Sal libre. Mire qué importante es el maldecir, porque eso es lo que es una maldición. Cuando decimos algo malo acerca de una persona o de alguien, esa persona va a ser marcada, pero usted también, porque dice la palabra de Dios, y es clara la palabra de Dios, lo que siembras, recogerás. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no va a tener por inocente al culpable. El hecho de maldecir, que es una de las cosas que dice que los que hablan de esa manera, dice que los que maldicen no entrarán al reino de los cielos. Esto es serio. Esto es serio. Y yo me paro y yo digo, pero yo le dije hace una semana y media que prediqué un jueves y le dije, tuve que pedir perdón porque había hablado mal de los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Y el Señor me dijo, ¿vas a predicar después de haber hablado mal? Y tuve que pedir perdón y cancelar mis palabras y decir, Señor, perdóname. Perdóname. O sea, y cancelé las palabras. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que estar seguros de que estamos limpios delante de Dios. De que podemos pararnos con autoridad delante del enemigo. Que cuando el enemigo venga a enfrentarnos no encuentre una sola puerta abierta. No podemos darle lugar al enemigo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no vengan maldiciones. El diablo está buscando cómo maldecir al pueblo de Dios. Y muchos de nosotros estamos abriéndole la puerta. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Cuando hay una maldición que esté operando en tu vida, tuvo una causa, vino de algún lugar, ya sea que tú le abriste la puerta o ya sea que un familiar tuyo le abrió la puerta, alguien tuvo que abrir la puerta. Tenemos que tener cuidado. La maldición viene por causa de los pecados que se cometen, ya seamos nosotros mismos o un familiar. Recuerde que la palabra de Dios dice que las maldiciones alcanzan la tercera y la cuarta generación. No tengo tiempo para entrar en todo esto porque de verdad que es mucho lo que la palabra de Dios habla acerca de las maldiciones y de las maldiciones generacionales. Pero las maldiciones dice que alcanzan la tercera y cuarta generación. Si usted comienza a añadir todas las generaciones que hubieron antes que tú, esas 4 generaciones, te vas a encontrar que tú eres el resultado del pecado de 32 personas. 32 personas pudieron haber pecado y ese pecado está ahora abriendo una maldición sobre tu vida, la cual tú también debes renunciar a ella y debes romper en tu casa. Ya puede ser que alguien hizo un voto de pobreza, puede ser que alguien pues cayó en fornicación, puede ser que alguien hizo adulterio, yo no sé, alguien practicó la brujería. ¿Sabes qué? Todos esos pecados delante de Dios están vigentes, renuncia a ellos. Corta la maldición para que el fluir de Dios venga a tu vida. La maldición siempre va a tratar de obstaculizar
tu vida. La maldición viene por causa de esos pecados, pero vienen abriendo puertas. Va a tratar de detenerte. ¿Para qué? Para que no cumplas el propósito de Dios en tu vida. Va a venir a abortar el plan de Dios para el cual fuiste creado. Va a tratar de impedir que alcances esas metas que te has propuesto, que pases a la otra orilla como Jesús quería que sus discípulos pasaran. La maldición tiene ese objetivo: destruir el plan de Dios para tu vida. Es nuestra responsabilidad identificar ese plan en nuestra vida para poder cumplirlo. No quiere que el diablo no quiere que seas bendecido, él no quiere que seas prosperado, no quiere que tú cumplas tu propósito. Y le voy a hablar acerca de un versículo que a mí me fascina. Es el versículo con el cual Dios habló y ministró mi vida. Lo traigo aquí puesto hoy, ¿verdad? Es el versículo con el que siempre me dedico a enseñar en la escuela de profeta. ¿Y sabe por qué lo hago? Porque fue el versículo con el cual Dios ministró mi vida y cambió mi vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo era una niña huérfana que no tuvo padre y que sufrió mucho por la falta de paternidad. Hasta que un día el Señor me sanó y me dijo: yo soy tu padre. Sanó mi corazón de esta manera. Jeremías 1:5. Y este versículo va para aquellos que dicen que no hay vida antes del aborto, antes del nacimiento. Por eso apoyan el aborto. Se olvidan que la palabra de Dios dice: no matarás. Son asesinos, porque tan asesino es el que... Bueno, en Cuba teníamos un dicho. Mi abuela lo decía tanto, y mi abuela decía, tan culpable es el que le sujeta la pata como el que mata a la vaca. Así que aquellos que le están sujetando la mano, más bien empujándole la mano para que los que cometen adulterio eres para los que cometen aborto y matan a los bebés, tan culpable es uno como el otro. Tienen el pecado de Elí. Dice aquí, Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios te conoció antes de que fueses formados en el vientre de tu madre. Es más, la palabra de Dios dice que con sus propios dedos te dio forma. Dice además que hasta los cabellos contó para que poner en tu pelo. Dice que tu embrión, tú siendo un pequeño embrión, vio el rostro de Dios. Para aquellos que no tienen ningún temor de Dios y apoyan a los que quieren el aborto y quieren matar bebés nacidos. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Oh, wow, tremendo. Fuimos creados en el vientre de nuestra madre para que con un propósito específico. Hay un propósito específico para el cual Dios nos creó y nos trajo al mundo. Y nosotros tenemos que buscar. Y por tal razón es que Dios está ahí, ha permitido que pasaras tanto y que sigas viviendo a pesar de lo que has pasado. Es nuestra responsabilidad encontrar ese propósito. Hay muchos de nosotros que hemos vivido cosas terribles y lo entiendo. Yo entiendo que han vivido cosas fuertes, terribles y no saben por qué. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay una maldición que existe, que es real y que tiene un objetivo definido: impedir que cumplas ese propósito en tu vida. Por eso encontramos gente que con ese pasado tan terrible, aún así esas maldiciones generacionales han tratado de impedir que cumplan su propósito. Yo por ejemplo, le voy a decir, estoy segura que cuando mi madre quedó viuda a los 18 años con una niña de 14 meses y nunca se imaginó con todo el trabajo que tuvo que pasar, con todas las cosas terribles que tuvo que vivir, con todas las aflicciones que tuvo que atravesar, yo me imagino que ella nunca pensó que un día esa niña que quedó huérfana en sus brazos y por la cual ella tuvo que trabajar tanto, iba a pararse en un púlpito y muchas vidas iban a ser restauradas y muchas vidas iban a ser sanadas y muchas vidas iban a venir a los pies de Cristo. Pero aún más, lo que ella no pensó en ese momento cuando estaba allí delante de la tumba de su esposo, era que un día iba a tener 2 nietas que iban a tener un llamado profético y que iban a estar en un altar sirviendo a Dios. Eso es lo que ella tal vez no entendió y no vio en ese momento. Pero hoy yo te puedo decir, tú y yo fuimos formados en el vientre de nuestras madres con un propósito eterno. Él no nos hizo para que nosotros fuéramos pasivos. Él nos hizo para que fuéramos su voz aquí en la tierra. Él nos hizo para que expandiéramos el reino de Dios y no apoyáramos el reino de las tinieblas. Él nos dio una voz aquí para que fuéramos la voz profética de Él y que camináramos en su llamado, camináramos en su propósito y pudiéramos alcanzar a
a muchos y traerlos a los pies de Cristo, para que la misma sanidad que nosotros hemos recibido la reciban ellos, para que la misma libertad que hemos recibido la reciban ellos. Estamos llamados a llevar el evangelio de la paz, esas buenas nuevas, a aquellos que no conocen de Cristo. Ese es el llamado que tú y yo tenemos primeramente. Después vendrán otros, pero el primer llamado es ser portadores de buenas nuevas. Tú y yo no estamos llamados a usar nuestra boca para maldecir. Los hijos de Dios estamos llamados para usar nuestra boca para bendecir. Yo me enoja, me pongo ese enojo santo cuando escucho a los hijos de Dios maldiciendo a otros. No se les olvida todo lo que Dios hizo ya por ellos. Estamos aquí. Es cierto, la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente. Él y sus diablitos, él y sus demonitos andan como león rugiente para ver a quién atacan. Pero ¿sabes qué? Él toca la puerta. Si tú se la abres, ellos entran. Esa fue la misma tentación que le envió a Jesús. Fue a donde estaba Jesús y lo tentó. Fue a donde estaba Jesús y le dijo: ay, si postrados me adorara. Las mismas tentaciones que el diablo le ofreció a Jesús son las mismas tentaciones que le sigue ofreciendo a la gente hoy día. No hay nada nuevo. Él no ha hecho nada nuevo. Le ofrece fama, le ofrece fortuna y le demanda adoración. Las mismas cosas. Por eso vemos tantos artistas de Hollywood, tantos deportistas ganando tanto dinero, haciendo tanto, y ¿sabe qué? Su vida es un desastre. ¿Cuántos deportistas han metido en la cárcel por violencia doméstica, por violar mujeres? Es terrible, es una vergüenza. ¿Cuántos de los mismos famosos, todos los artistas famosos, 10 o 12 divorcios, depresión, viven en droga, alcohol? Es terrible, es terrible. Entonces de nada les sirve la fama, de nada les sirve la fortuna, de nada les sirve adorar al Dios Mamón. Siguen igual, están perdidos. Están perdidos, y esto es lo que Dios nos está diciendo: es vivir en maldición porque tú lo escoges. ¿En qué estás basando tus decisiones hoy? ¿Cuál es el fundamento de tus decisiones? Él no puede influenciar a una persona que está completamente parado firme. La tentación viene y toca la puerta. Pero si tú estás firme en tus convicciones, si tú tienes una relación cercana con Dios, si tú conoces a Dios íntimamente, vas a conocer a su palabra y por tanto vas a saber qué hacer y qué no hacer cuando la tentación toca tu puerta. Fíjate que hay dos lugares donde la palabra de Dios dice que toca la puerta. Una dice que toca a la puerta, y te lo voy a decir, déjame ver, tengo el versículo por algún lado. Bueno, ahora mismo no lo encuentro, pero tengo el versículo que dice que el diablo viene y toca tu puerta. Bueno, el diablo viene y toca la puerta, tú la abres, le abriste la puerta al enemigo, le dices un derecho legal, él va a obrar en tu vida. Pero también dice que Jesús toca la puerta. Si tú le abres, él viene, él cambia, él transforma tu vida. Y dice la palabra de Dios en Gálatas que él vino y que él, ¿qué hizo? Dice que él rompió la maldición de la ley, de la muerte y del pecado. Eso es lo que hace Cristo cuando viene a nuestra vida. Por eso debemos ser fuertes y resistir la tentación. Ahora bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de David. Y yo quiero hablar un poquito acerca de esto antes de terminar, a manera de conclusión. David, dijimos la semana pasada que creó este plan para deshacerse del esposo de la mujer que él ambicionó. La vio, dice que la vio desde la terraza, ella se estaba bañando, así que también tenía pecado de Pippington. Yo no sé cómo se llama eso en español, ¿no? Los que miran por los hoyitos para ver a las mujeres cuando se están bañando. O sea que ahí estaba, dice que la mujer se estaba bañando, él la miró, la ambicionó, mandó al esposo al frente de batalla para que lo mataran, luego se casa con ella y el primer hijo enferma y muere. ¿Ok? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, le acabo de decir que la maldición no viene sin causa. Lo dijimos, lo establecimos. ¿Dónde está la maldición? ¿De dónde viene la maldición sobre la vida de David? Bueno, si vamos a la escritura nos vamos a encontrar por allá por el libro de Josué, donde está hablando acerca de todas las conquistas que este hombre hizo, acerca de todo, vino a conquistar y todo, y vino a hacer grandes cosas. Y cuando dice que este hombre, estaba Josué, envía a sus espías que entren a la ciudad de Jericó y que vayan a la ciudad de Jericó para obtener
la estrategia, o sea, tener toda la inteligencia, la logística para poder atacar esta ciudad. Obviamente, cuando Josué llega a Jericó o cerca de Jericó, ya Josué venía de obtener un montón de victorias. Entonces, los hombres entran, los espías entran y se quedan en casa de una mujer, una tal Rahab. Rahab era una prostituta. Y de nuevo, let me say that again. Era prostituta en el hebreo, prostituta en el arameo, prostituta en español, prostitute in English. Y no le voy a decir los adjetivos más coloridos, but she was a prostitute. I know in English I have a couple of words that explain it well. I'm not going to say it. Ok, prostituta, era una mujer prostituta, ¿verdad? Porque hay algunos que quieren como que minimizar el golpe y ponerla, adornarla un poquito, pero esta mujer era una prostituta. Entonces, ¿qué sucede? Ella esconde a los espías dentro de su casa. ¿Qué sucede? Que cuando ella los esconde, vienen estos hombres a su casa. Alguien supuestamente les dejó saber que los espías habían pasado, y ella, una mujer muy astuta, recuerda que dice la palabra de Dios que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, y esta era una mujer, no solo era pecadora, prostituta, sino era una mujer que no era del pueblo de Dios, era una mujer fuera de pacto, era una mujer que no tenía ninguna relación con Dios, nada que ver, o sea, totalmente fuera del pueblo de Dios. ¿Y qué hace esta mujer? Esconde a los espías. Pero ella dice, bueno, ¿sabe qué? Yo he escuchado que tu Dios, su Dios, les ha dado grandes victorias. Ella había escuchado los reportes. Entonces, esconde a los espías. Cuando viene esta gente a buscarla, le dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Aquí estuvieron. Y ella dice, sí. Una mujer muy inteligente. Sí, claro. Obviamente era una prostituta. ¿A dónde primero iban a ir hombres? A su casa. O sea, ella no lo iba a negar. Ella no era tonta. Dijo, sí, claro, estuvieron aquí, pero ya se fueron. Sí, cogieron por tal lado. Le dice, todo bueno. Los desinforma. Ellos se van. Y después que ellos se van, ella hace un trato con estos hombres, con estos espías. Y él le dice, ok, yo te di el cobijo, yo te hospedé en mi casa, yo te resguardé. Ahora yo necesito que tú me vengas a ayudar. Entonces, mire qué impresionante, porque la palabra de Dios es tremenda. Y no quiero ir toda la escritura porque de verdad que ya no tengo el tiempo, pero es tremendo porque los espías le dicen que ponga un cordón colgando desde la puerta, desde la ventana, que caiga sobre el muro exterior, el muro que cubría, porque ella vivía en el muro, o sea, en la muralla alrededor de la ciudad. Le dice, pon un cordón, y fíjese que, como dice la escritura, cordón de 3 dobleces no se rompe. Cordón de 3 dobleces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y encima le dice, pon un cordón, dice color carmesí, el color de la sangre de Cristo, que es la sangre de pacto, la sangre que sella. Y le dice, pon ese cordón. ¿Y qué hacen ellos? Él le dice, y fíjese qué importante, iglesia, a veces uno le dice, una y otra vez le dice las cosas al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios escoge no escuchar. Escoge no entender, porque la escritura es clara. Le dice, pon un cordón, y le dice, tú y los tuyos, tú y tu familia serán salvos. Y vino el ataque a Jericó, destruyeron todo, pero Rahab y su familia, dice la escritura, que ese día conoció la salvación y que Dios llegó a su casa en ese día. Ahora bien, usted dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con todo lo que me está hablando? Bueno, Rahab fue una mujer que tomó una decisión basada en hechos. Ella había escuchado los reportes, Josué venía conquistando, Josué venía destruyendo ciudades, venía venciendo a todos los reyes que se oponían al pueblo de Dios. Había una promesa de Dios sobre su vida de que él iba a ser el conquistador, que iba a llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y él dijo, espérate, y esta mujer dijo, no, espérate, a mí me conviene. O sea, hizo una decisión correcta, hizo una decisión basada en hechos. Tú y yo tenemos que hacer nuestras decisiones basadas en la palabra de Dios, basadas en lo que Dios nos habla, en lo que Dios nos dice. ¿Y qué sucedió con esto? ¿Por qué es tan importante lo que te estoy diciendo? Porque esta mujer trajo bendición a su vida, la salvación llegó a su casa, pero eso no eliminó la maldición que había introducido a su familia.
Ella era una prostituta. Había un pecado de lascivia que había introducido en sus generaciones y en su línea sanguínea. Cuando llega esta mujer, se casa, tiene un hijo, su hijo se casa con aquella famosa Ruth. Ruth y Obed tienen a Elí, y Elí es el padre, y no estamos hablando del mismo Elí que era el sacerdote de allá, este es otro Elí, by the way. Y este Elí es el padre de David. David era la cuarta generación de Rahab, la prostituta. Y vemos a David cayendo en los pecados sexuales. O sea, para que usted vea el poder de la maldición generacional, cuando se abre una puerta en nuestras generaciones, cuando usted toma una decisión, tiene que entender que esa decisión no solo te está afectando a ti, está afectando a tus generaciones futuras. ¿Cuántas veces le hemos hablado a nuestras jóvenes cuando no te acuestes, no caigas en el pecado de fornicación? Ay, es que me dijo que yo le tenía que probar mi amor si yo no tenía sexo con él, que si yo lo amaba yo no iba a decir que no, y ahora eres madre soltera y ahora estás pasando trabajo porque tienes una madre soltera. ¿Y quién tú crees que está sufriendo por eso? ¿Tú? No, es ese hijo que trajiste al mundo. La gente no entiende. No entiende, uno le dice una y otra vez las cosas, pero escogen hacer las cosas a su manera. Es que yo sentí, es que yo estaba tan enamorada de él. Olvídese, no es por sentimiento, es por la palabra de Dios, es por la voluntad de Dios. ¿Y qué sucedió con este David? No solamente cayó en adulterio, fíjese que él no violó 1, él no violó 2, él violó 3 de los mandamientos. No matarás, no adulterarás y no ambicionarás a la mujer de tu enemigo. O sea, todo, él hizo todo lo malo delante de Dios, y él conocía la palabra de Dios. Ahora, si usted va a los hijos de este hombre, vemos a un Salomón que tuvo 1000 mujeres. Hablando de mujeriego, de lascivia y de todo lo demás, de lujuria y para qué más. Uno de sus hijos violó a su hermana. El otro lo mató a este por haber violado a la hermana. O sea, era una cosa terrible lo que había en esta familia. ¿Y sabe por qué? ¿Cuál era el pecado? La puerta que abrió Rahab, que introdujo una maldición generacional en la familia. Y esa maldición generacional sigue vigente hasta la vida de David. Usted tiene que romper y renunciar a esas maldiciones, porque cada decisión que tú tomes no solo te va a afectar tu vida, sino a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Eso es lo que sucede cuando se abre una maldición generacional. Ahora bien, les voy a poner la otra opción. Había un hombre llamado Abraham, un hombre que estaba antes de que la ley fuera establecida, un hombre que conoció a Dios de una manera muy diferente, un hombre que tenía una relación con Dios, un hombre que realmente honró a Dios. Y dice que un día se encuentra con el sacerdote Melquisedec, dice que es un sacerdote del Dios Altísimo, y él viene y le entrega los diezmos. Y antes de que alguien me venga a hablar de que le estoy pidiendo dinero, porque no le estoy pidiendo a usted dinero, atienda bien a lo que le estoy diciendo, porque este hombre conoció a Melquisedec antes de la ley, conoció a Melquisedec antes de que al pueblo de Israel le dijeran que tenía que dar el diezmo. Este hombre lo conocía de cerca, y dice que llega donde está Melquisedec y le entrega el diezmo de todo. Y dice la escritura que él estaba diezmando, que en sus lomos Leví estaba lemando. Leví era la cuarta generación suya. Así que este hombre tomó la decisión de entregar su diezmo, y dice que Jesús es el sacerdote al tipo de Melquisedec. Y cuando se estaba hablando de Melquisedec, el sacerdote de Melquisedec, en realidad estaba hablando de Jesús mismo. Y dice que él le entrega el diezmo, y al hacerlo él estaba abriendo una bendición generacional. Si usted ve, hasta el día de hoy el pueblo de Israel vive de esa bendición, porque el pueblo de Israel es el pueblo más bendito sobre la tierra, el pueblo más próspero, el pueblo con mayor salud, con mayor paz, mayor libertad, menor índice de suicidio, menor índice de depresión, menor índice de enfermedad, menor índice de violencia, menor índice de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viven de la bendición de Abraham. Tiene que entender, iglesia, cuando tú y yo tomamos una decisión va a afectar nuestras generaciones futuras. Y quiero cerrar con esto. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante
la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La bendición es una decisión, la maldición es una decisión. Y nuestras decisiones no solo nos van a afectar a nosotros, sino van a afectar a nuestras decisiones futuras. Decide la vida, decide la bendición en este día. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que toda persona que está ahora conectada conmigo, hace esta oración. Tú que estás ahora escuchando, repite conmigo. Padre Celestial, yo renuncio a toda maldición. Yo renuncio a toda maldición generacional que haya venido a mi vida por vía sanguínea. Padre, renuncio a las maldiciones que yo haya provocado sobre mi vida cuando abrí una puerta. Ahora cancelo, anulo, destruyo toda maldición sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi matrimonio, sobre mi finanza, sobre mis hijos, sobre mi familia. Padre, en el nombre de Jesús, renuncio a toda maldición generacional. Padre, en el nombre de Jesús, ahora le quito el derecho legal al enemigo en mi vida. Y ahora atraigo la bendición de Dios. Señor, perdóname si he desobedecido tu palabra. Señor, perdóname si no he hecho tu voluntad y te he desobedecido. De hoy en adelante, caminaré de tu mano para poner por obra tus mandamientos. Señor, me declaro libre en el nombre de Jesús. Ahora yo mismo, en este mismo instante, quiero hablarle a todos aquellos que tal vez están conmigo conectados y que dicen: yo nunca he conocido a ese Jesús, yo nunca he sido librado de la maldición, de la ley, del pecado, de la enfermedad. Yo no tenía idea de que habían maldiciones operando sobre mi vida. Yo no sabía de eso. Si ese eres tú, así como dije anteriormente, Jesús está tocando a tu puerta. Jesús te está diciendo en este momento: déjame entrar, déjame sanar tu vida, déjame liberarte. Solo existen dos caminos: el camino al cielo, el camino al infierno, y solo puedes ir al cielo a través de Jesús. No hay otra forma. Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es todo. Si tú no vienes ahora a Él, no tienes la forma de recibir todas esas bendiciones que ya Dios alcanzó para ti, que Dios las tiene separadas para ti. Así que donde quiera que estés en este momento, si ese eres tú, tal vez te apartaste de los caminos del Señor. Tú dices: bueno, yo le conocía, yo vi su mano obrando en mi vida, pero por cosas del diario vivir, por razones que realmente ahora no vienen al caso, te apartaste. Bueno, este es tu momento. Reconcíliate con Él. Haz esta oración conmigo, una oración que va a cambiar tu vida, que va a cambiar tu destino, que va a cancelar esas maldiciones, que te va a dar vida y vida en abundancia, que eso es lo que vino a traer Jesús. El diablo viene a matar o robar y destruir, pero Él vino a dar vida y vida en abundancia. Así que ahí donde estás en este momento, en el nombre de Jesús, te pido que hagas esta oración conmigo, ya sea que la vayas a hacer por primera vez, ya sea que la vayas a hacer por segunda vez, ya sea que te vayas a reconciliar. Repite esta oración conmigo. Es necesario que le permitas a Jesús entrar a tu vida en este día. Di conmigo: Padre Celestial, yo renuncio al pecado, a la maldición. Padre, reconozco que Jesús murió y resucitó por mí para darme vida eterna. Ahora mismo renuncio al pecado, renuncio al mundo, renuncio a la carne, me reconcilio contigo, Jesús. Gracias por recibirme como hija o como hijo. Gracias por sanarme, por liberarme y por romper esas maldiciones. A partir de hoy voy a vivir para honrarte y obedecer a tu palabra. Gracias por la salvación y la vida eterna. Te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Si usted hizo esa oración, ahora mismo déjenos saber, mándenos su nombre. Queremos ayudarte a dar los primeros pasos en los caminos del Señor. Tal vez tengas una iglesia en la que puedas congregarte.
Si no puedes congregarte con nosotros, si estás en otro país, déjanos saber para ayudarte a encontrar un lugar donde congregarte. Pero es importante que entiendas que Jesús quiere bendecir a sus hijos, que Dios quiere bendecir. Él puede, Él quiere y está listo para bendecirte. Pero tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios.